revelado, la increíble verdad que un millonario descubrió en su cena de negocios con una empleada. La opulencia del restaurante resplandecía en cada rincón, y Javier, el hombre más poderoso de la mesa, se sentía como un rey atrapado en un palacio de cristal. A pesar de su éxito monumental, una sombra de insatisfacción se cernía sobre él. Se había repetido 1000 veces que el dinero lo era todo, pero en este instante, aturdido por el fluir del vino y las conversaciones superficiales, la verdad de su vida pesaba como una losa. ¿Por qué se había dejado seducir por un mundo que le ofrecía todo y nada al mismo tiempo? En un arrebato de locura, decidió romper las reglas. Valentina, una joven asistente de orígenes humildes, se sentó a su lado. Era un contraste abrumador, ella, con su risa contagiosa y una chispa de autenticidad, él, atrapado en la red de expectativas de un mundo cuya frialdad apenas podía soportar. La mirada de Valentina irradiaba sinceridad, y Javier, por primera vez en mucho tiempo, sintió que era visto, no como un empresario, sino como un hombre, como si sus palabras fueran una balada. Valentina comenzó a narrar su historia. Habló de la pérdida de su padre, de las injusticias en su barrio, de cómo había luchado por sostener a su familia. Javier escuchaba, fascinado, pero los ecos de su mundo seguían gritando. La complejidad de su vida le parecía inalcanzable, y, en su mente, permanecía la pregunta aterradora: ¿cuánto había sacrificando por su ambición? Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, Valentina mencionó un legado olvidado, una herencia que había quedado atrapada en un laberinto burocrático. La atmósfera densa y cargada se volvió palpable, el público, en un silencio tenso, contrastaba marcadamente con el ambiente festivo que reinaba momentos antes. Las palabras de Valentina resonaban como un tambor, abriendo un abismo entre su realidad y la de Javier. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo, rompiendo la tensión. Un mensaje que iluminaba la pantalla reveló información comprometida sobre una de sus inversiones más lucrativas, unas prácticas ilegales que perjudicaban a comunidades como la de Valentina. El estómago de Javier se contrajo. El rostro de Valentina se desdibujó en su mente, ahora una imagen desoladora ante la revelación. Sabía lo que significaba para su propio concepto de éxito, de fortuna ganada. Dudar significaba arriesgarlo todo. Con el peso del dilema sobre él, Javier sintió que su mundo se desmoronaba. El destino que había elegido parecía cada vez más inmoral. ¿Quién era el verdadero Javier, el millonario sin alma o el hombre que empezaba a comprender el costo real de su éxito? La presión de su ambición se unía a la vergüenza de su ignorancia, creando un torbellino emocional que lo mantuvo al borde. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El ambiente de la cena, ahora cargado de confusión y desesperación, presionaba sobre él. Mientras se despedían, la angustia se tornó abrumadora. Valentina, ajena al caos interno que Javier enfrentaba, lo miró con un destello de esperanza. Pero él seguía atrapado entre la ambición y la realidad, una lucha interna que lo perseguiría incluso después de que las luces se apagaran en ese restaurante lujoso. En ese instante, Javier comprendió que las decisiones de su vida no solo afectaban su futuro, sino también el de aquellos como Valentina. ¿Podría cambiar su rumbo y convertirse en la persona que su riqueza nunca le permitió ser? La noche había llegado a su fin, pero su historia apenas comenzaba. La mañana siguiente, Javier despertó con un peso en el pecho que le resultaba insoportable. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero su brillo solo intensificaba la oscuridad que se había instalado en su interior. La cena con Valentina había sido la chispa que encendió una llama en su mente, un mapa de decisiones que había obviado durante años comenzaba a abrirse ante él. Se sentó en la cama, sumido en pensamientos. Su teléfono yacía en la mesa, y mientras se preguntaba si debía revisar los mensajes relacionados con su inversión, recordó la historia de Valentina. Ella había hablado de decisiones personales, de su lucha por salir adelante a pesar de las adversidades. Javier se dio cuenta de que nunca había tenido que enfrentarse a una lucha así. Su vida había sido un sendero pavimentado de éxitos, pero a costa de quienes, decidido a enfrentar la realidad que había ignorado, se vistió con rapidez y salió de casa. La sensación de urgencia pulsaba en sus venas.
Sabía que necesitaría más que coraje, necesitaría un plan. Para hacerlo, debía enfrentarse a su propia compañía y, quizás, asimismo en la oficina, la atmósfera era tensa. La pantalla de su ordenador seguía inundándolo con datos sobre la inversión cuestionable. Es solo un negocio, se repetía, pero cada vez que lo pensaba, el peso de la decisión se hacía más pesado. Llamó a su asistente, un hombre que se había convertido en su sombra. Carlos, quiero que me consigas toda la documentación sobre la inversión en cuestión. Su voz pegajosa revelaba una urgencia que no pasaba desapercibida. Carlos lo miró con curiosidad, pero no se atrevió a preguntar. En el fondo, Javier sabía que no podía permitirse explicaciones, tenía que actuar antes de que esta inversión se convirtiera en otra mancha en su conciencia. Mientras Carlos se ausentaba, Javier se dirigió a su oficina. Cerró la puerta con firmeza, como si al hacerlo pudiera aislarse del resto del mundo y de las expectativas que lo rodeaban. Abrió su portátil y comenzó a investigar. La información que encontró le hizo escalar en su frustración. No solo se trataba de una inversión lucrativa, se trataba de vidas, de personas que, igual que Valentina, sufrían por su ambición. En ese momento, un haz de claridad se coló en su mente. Había llegado la hora de asumir su legado. No podía cambiar su pasado, pero sí podía decidir el futuro. Hizo una lista de contactos en su teléfono, personas influyentes que podrían ayudar a limpiar su nombre ante la sociedad. Tenía que transformar la narrativa de su vida, redireccionar su fortuna hacia algo que realmente importara, pero había un dilema que permanecía: ¿podía sacar a la luz estas prácticas ilegales sin arriesgar todo lo que había construido? ¿Su carrera? ¿Su vida como la conocía? La lucha comenzaba a parecerse a un camino de espinas. Sin embargo, Javier encontraba en sí mismo una fuerza renovadora. A cada paso, el hombre que había sido comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para alguien que tenía el potencial de ser mejor. Cuando Carlos regresó con los documentos, Javier se dio cuenta de que no podía regresar a la vida de antes. No más excusas, no más ignorancia. Debía usar su influencia, su voz. Esa cena había sido el catalizador que necesitaba, el momento irrepetible que lo había despertado de un letargo involuntario. Un nuevo horizonte se abría ante él, lleno de incertidumbre y riesgo, pero también lleno de posibilidad. Mientras se planteaba los siguientes pasos, la puerta de su oficina se abrió. Un nuevo mensaje llegaba a su teléfono, un recordatorio de que las decisiones difíciles también traen consecuencias. La identidad de quien estaba detrás del mensaje le hizo contener la respiración, su mente zumbando con preguntas. La hora de afrontar no solo sus decisiones, sino a aquellos que se beneficiaban de su ambición había llegado. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que iba a descubrir? Javier quedó paralizado unos segundos, el rostro de quien le enviaba el mensaje inundado de familiaridad y miedo. Era su antiguo socio, Renan. La pantalla del teléfono brillaba como un faro en medio de su creciente tormenta interna. La relación con Renan había sido una de las piedras angulares de su carrera, pero también uno de los mayores secretos de su vida. A medida que Javier repasaba el mensaje, la urgencia de actuar se tornaba casi imperiosa. No podía volver a postergar una verdad que había estado enterrando. Respiró hondo y se obligó a concentrarse. Si la conversación con Valentina había despertado su conciencia, debía utilizar esa energía para sumergirse en el mar turbio de la verdad que Renan quizás estaba dispuesto a revelarle. Se sentó de nuevo frente a su ordenador, pero esta vez no solo se trataba de documentos o números, era un juego peligroso de lealtades y traiciones que podría destruir todo lo que había construido. Llamó a Carlos, que ya había regresado con la documentación. Carlos, quiero que me consigas una reunión con Renan. Lo necesito aquí, ahora mismo, ordenó, sintiendo que sus palabras resonaban con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Mientras su asistente se alejaba, Javier contempló la imagen de lo que estaba por venir. La desconfianza y la incomodidad infiltraban su mente. Incluso después de tantos años trabajando juntos, Renan siempre había tenido un aire de misterioso manipulador. Los minutos se sintieron eternos. En su mente, Javier organizaba una conversación que podría llevar a su destino. Se preguntaba si era el momento adecuado para confrontar a Renan sobre los entresijos ocultos de su asociación. Tal vez había más en juego de lo que había calculado. Finalmente, Carlos regresó con un aspecto de alivio en su rostro. Está en camino, dijo, y esa simple frase hizo que el estómago de Javier se contraiga. Él sabía que lo que estaba a punto de suceder podría transformar su vida de maneras que nunca imaginó. Renan entró en la oficina con una actitud nerviosa, diferente a su forma habitual de actuar.
Javier notó inmediatamente el cambio, su ex socio parecía menos seguro, como si, de alguna manera, también estuviera lidiando con sus propios fantasmas. ¿Qué sucede, Javier? Te has mostrado muy urgente, dijo Renan, tratando de mantener una aparente calma. Sin embargo, el titubeo en su voz era inconfundible. Renan, quiero que seas honesto conmigo, comenzó Javier, su tono marcado por una determinación renovada. ¿Qué sabes sobre las inversiones? Sobre las decisiones que hemos tomado juntos. Necesito la verdad, y necesito que la compartas ahora. El silencio era palpable, como si las paredes mismas reaccionaran al peso de la pregunta. Renan parecía dudar, Javier podía notar su lucha interna. Estaba a punto de desvelar un secreto que podría derrumbar no solo su carrera, sino también su integridad como profesional. Finalmente, Renan suspiró, su mirada evitaba la de Javier. Hay cosas que se han ocultado, Javier. Cosas que nunca quisiste ver o escuchar. Algunas decisiones, algunas personas no son lo que parecen. La frase se vertió como un eco ominoso en la mente de Javier, alimentando la inquietud en su interior. La fe que alguna vez tuvo en su socio estaba ahora bajo asedio, y la revelación de la que Renan hablaba comenzó a dibujar un tablero de ajedrez que podría ser complicado de jugar. Con el corazón acelerado, Javier se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un mundo que nunca pensó que tendría que explorar. Un mundo de engaños y verdades ocultas. Tendría que elegir entre proteger su legado o arriesgarlo todo por una realidad que podría liberarlo de sus cadenas. El dilema se manifestaba, hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad escondida detrás de sus decisiones. La adrenalina corría por sus venas, y decidió que le plantearía las preguntas más incómodas de su vida a Renan. Mientras su mente se preparaba para la confrontación, la puerta de su futuro seguía entreabierta, prometiendo descubrimientos que podían cambiar el rumbo de todo lo que conocía. Estoy preparado para escuchar. Cuéntame de una vez lo que sabes, dijo, mientras se adentraba en lo desconocido, sintiendo que cada palabra era un paso hacia el precipicio. Sin embargo, también era el primer paso hacia una transformación que podría definir quién era realmente. La tensión en la sala se podía cortar con el cuchillo. Javier sintió como el sudor comenzaba a dibujar un mapa de incertidumbre en su espalda. La respuesta de Renan pendía en el aire como un cortante filo. Mientras su ex socio reunía el valor para hablar, sus pensamientos se dispersaron por los caminos tortuosos de su mente. Quizás todo había sido un gran engaño, una danza de manipulación donde él había sido un actor desprevenido. Esa posibilidad le quemaba la garganta. Javier había dedicado años a construir su reputación y su empresa, y ahora una sombra del pasado amenazaba con derrumbarlo todo. Renan, visiblemente afectado, finalmente alzó la mirada, sus ojos revelaban más que palabras. Javier, hay inversiones que no se hicieron solo con el objetivo de crecer. Hubo personas involucradas que tienen un histórico muy turbio en el sector. No te lo dije porque pensé que era por tu bien, que estaban dispuestos a esto, a cambiarlo todo, pero no era así. Cada palabra de Renan resonaba en la mente de Javier como un tambor lejanamente ominoso. No podía ser. La base de su éxito, la seguridad de su empresa, todo podría ser un mero castillo de naipes. Necesitaba pruebas, evidencias que pudiera usar para protegerse. Pero, ¿quién podría atreverse a desenterrar un pasado tan oscuro? ¿Qué pruebas tienes?, preguntó Javier, intentando mantener la calma. Su voz temblaba, pero esto era parte del proceso, necesitaba centrarse y actuar con inteligencia. Se dio cuenta de que Renan estaba esperando que le hiciera preguntas. Tenía que desenterrar la verdad ocultada con cuidado pero firmeza. Documentos, correos electrónicos, incluso grabaciones, respondió Renan, con un tono más bajo, casi temeroso. Pero no solo eso. Hay personas que pueden hablar. Si preguntas, si buscas, te dirán lo que saben. Pero debes tener cuidado, Javier. No todos quieren que esto salga a la luz. Las palabras de Renan resonaron en su mente como una alerta. No solo se trataba de verdades ocultas, sino de un juego de supervivencia. Javier empezó a abarcar no solo lo que podía ganar, sino también lo que podría perder. En su mundo, la gente hace y deshace en un abrir y cerrar de ojos, pero él había estado cegado por su ambición y confianza. ¿Qué te hizo cambiar de opinión, Renan?, Javier cuestionó, buscando desentrañar la motivación detrás de su antiguo socio. ¿Por qué ahora? El rostro de Renan se tornó aún más pálido, su inquietud palpable.
Porque sé lo que se siente ser arrastrado por algo que no comprendes del todo. Un día, todo lo que construyes puede desmoronarse por decisiones que tomaste sin saber. Y lo último que quiero es que te pase eso. Las palabras de Renan golpearon a Javier como una ola de hielo. Se dio cuenta de la reflexión implícita en ellas. Renan, atrapado en su propio laberinto de intereses y complicidades, estaba ofreciendo una salida. La revelación de Renan no solo despojó a Javier de la ilusión, también le mostró una nueva faceta de su propio viaje. Un viaje en el cual debía decidir qué camino tomar, dejarse llevar por el miedo o transformarse en el arquitecto de su destino. En ese instante, sintió que el verdadero reto no solo era desenterrar la corrupción en su empresa, sino también enfrentarse a sus propios demonios. La genuina duda sobre papel de sus propias decisiones y su doble vida adquirió una nueva dimensión. Necesito esos documentos. No puedo avanzar sin ellos, y no puedo permitir que me engañen más. Es hora de que tome el control, resolvió Javier con firmeza. Al mismo tiempo, una inquietante sensación de responsabilidad se posó sobre él. Todos los hilos atados a su vida profesional y personal quizás estaban más entrelazados de lo que creía. Renan sintió lentamente, una mezcla de alivio y preocupación cruzó su rostro. Bien. Pero ten cuidado. Hay personas que no quieren que sepas esto. Se están moviendo piezas, Javier. Y no dudarán en actuar. Con esas inquietantes palabras, la incertidumbre sobre su futuro estrechó el espacio a su alrededor. Quedaba claro que se acercaba una tormenta. Javier tenía ante sí una elección monumental, salir victorioso o ser víctima de sus decisiones pasadas. Mientras Renan se preparaba para abandonar la oficina, Javier supo que su búsqueda de la verdad acababa de comenzar. Él iba a desentrañar esta red de engaños. La batalla por su integridad y su futuro estaba apenas en sus inicios. Con el corazón latiendo en su pecho, Javier se encontró repentinamente al borde de un precipicio desconocido, lleno de futuros posibles y revelaciones que aún estaban escondidas. ¿Qué será lo próximo?, se preguntó mientras su mente se enfocaba en el camino por delante. La respuesta estaba aún en la neblina, pero su determinación nunca había sido más fuerte. Javier cerró la puerta de su oficina tras la salida de Renan, un gesto que físicamente separó a su ex socio de su realidad, pero que también dejó una carga emocional difícil de desestimar. Se quedó de pie, sintiendo cómo la presión pulsaba en sus sienes. Había tomado la decisión de buscar la verdad, pero el cómo lo haría era un rompecabezas complicado al que aún no encontraba todas las piezas. Se sentó en su escritorio, rodeado de documentos ajenos a la nueva amenaza que se cernía sobre él. Miró a través de la ventana hacia el horizonte. Allí, la ciudad brillaba, pero sus luces parecían menos tranquilizadoras y más como reflejos de una ilusión. Recordó su trayectoria, horas, esfuerzo, cada sacrificio que había realizado por crear su imperio. Todo eso podía derrumbarse por algo que él ni siquiera había tenido la oportunidad de mirar de frente. La clave estaba en los documentos que prometía Renan. Necesitaba construir una estrategia para acceder a ellos, pero no podía hacerlo solo. Su primer impulso fue llamar a su asistente, Paula, pero luego se acordó de la advertencia de Renan. ¿Podría confiar en ella? Había trabajado con ella durante años y había sido una parte fundamental de su éxito, pero la manipulación se había infiltrado en el entorno empresarial, como un virus silencioso. No puedo ser ingenuo, se repitió. En lugar de comunicarse directamente, decidió investigar por su cuenta. Abrió su computadora y empezó a buscar datos sobre las conexiones de las personas involucradas, sus inversiones y su reputación. Las horas pasaron, y cada nueva página avanzaba su comprensión, pero también evidenciaba el complejo entramado de intereses que había conseguido ignorar por tanto tiempo. Mientras dedicaría su tiempo a la investigación, Javier sintió que algo cambiaba dentro de él. La incertidumbre le había despojado de su calma habitual, pero al convertir el caos en pregunta y respuesta, encontró una forma de poder. Se sentía más consciente de su entorno, de los peligros acechantes y de las oportunidades que surgían. Este proceso de enfrentamiento lo instó a aprender más sobre sí mismo, a sacudir las capas de complacencia que lo habían rodeado. Pasaron días desde la conversación con Renan, y cada amanecer traía consigo un nuevo reto. Decidió organizar una reunión con su equipo, un grupo que conocía bien y en el cual había depositado confianza. Sin embargo, mientras los hombres y mujeres se sentaban listos para escuchar, Javier se enfrentaba nuevamente a esa sensación de vulnerabilidad. La idea de compartir sus temores con ellos lo intimidaba, pero sabía que su honestidad podría fortalecer sus lazos.
Debo informarles sobre la situación, pensó. La verdad, por dolorosa que fuera, generaría unidad y lo posicionaría como un líder íntegro. Durante la reunión, expuso la creciente preocupación que había surgido en torno a las inversiones y la necesidad de monitorear los elementos de riesgo. La sala estaba en silencio, primeros murmullos comenzaron a ocupar el espacio, sus colegas reaccionaron con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Por qué no nos dijiste antes?, preguntó uno de los empleados, y la pregunta retumbó en la mente de Javier. Era un eco de sus propios inicios, de la falta de transparencia que lo había llevado a esa situación. Porque creía que lo controlaba, admitió, mientras una oleada de sinceridad lo invadía. Las miradas que lo rodeaban eran ahora un eco de su propia vulnerabilidad, y eso lo llenó de determinación. Pero aquí estamos para transformar esto. Necesitamos actuar con rapidez y coraje. Vamos a investigar, a descubrir y a hacer las correcciones necesarias para proteger no solo la empresa, sino también nuestra integridad. La respuesta del grupo fue refrescante. La atmósfera comenzó a cambiar, en lugar de desesperanza, surgió una sensación colectiva de propósito. Javier no solo había confrontado sus demonios, sino que había abierto la puerta a posibilidades inesperadas. A medida que la reunión concluyó, se sintió renovado. Había pasado de la ansiedad a la acción, y eso lo empoderaba. En el camino hacia la verdad, había comenzado a descubrir una nueva faceta de su liderazgo, un verdadero sentido de comunidad y una capacidad de enfrentar adversidades que antes desconocía. Con un plan en marcha, el camino por delante se vislumbraba complejo, pero Javier no se desalentaba. Había tomado el primer paso hacia la redención personal y profesional. Sin embargo, una inquietud permanecía en su mente: ¿qué más revelaciones haría su búsqueda? Justo cuando comenzaba a sentir que tenía el control, una notificación en su computadora interrumpió sus pensamientos. Era un correo de un desconocido, con el asunto que solo podía despertar su interés: tengo información que te interesará. La incertidumbre volvió a inundar su ser. ¿Podría ser la pieza del rompecabezas que necesitaba? La mañana siguiente, Javier se sentó frente a su computadora con una mezcla de entusiasmo y desconfianza. La notificación del correo del desconocido aún resonaba en su mente como un eco inquietante. Sabía que cada nueva información podría desvelar secretos ocultos y modificaciones inesperadas en su estrategia, pero también podía ser una trampa orquestada por quienes lo buscaban desestabilizar. Decidió abrir el mensaje. El remitente se identificaba como María, y su texto era conciso y críptico: sé lo que está sucediendo. Te puedo ayudar, pero necesitamos hablar en persona. Preferiría no hacerlo en el edificio. Esa simple línea avivó su curiosidad, pero también su recelo. ¿Quién era esta mujer y qué información poseía? Tras un instante de vacilación, Javier se dio cuenta de que tanto su futuro como el destino de su empresa dependían de no dejarse llevar por el miedo. No podía permitirse ser atrapado por la parálisis de la indecisión. Rápidamente, decidió responder. Propuso un encuentro en un café al aire libre, un lugar alejado de las miradas inquisitivas del mundo corporativo que había habitado durante años. La respuesta fue casi inmediata: de acuerdo. ¿A las 2? Arreglos que se concretan rápidamente. La urgencia se respiraba en el aire. Mientras esperaba la hora, Javier reflexionó sobre su carrera y las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. Había creído en la invulnerabilidad de su dominio, en la imposibilidad de ser tocado por las tormentas que acechaban desde afuera. Ahora, en su búsqueda desesperada por claridad, se daba cuenta de que había estado más ciego de lo que quería admitir. Era el momento de cambiar esa narrativa, de formar un nuevo camino donde la vulnerabilidad no fuese sinónimo de debilidad, sino de fortaleza y sabiduría. El tiempo pasó lentamente hasta que por fin llegó la hora del encuentro. Se acomodó en una mesa del café, su mente bulliciosa con posibles desenlaces. Cuando vio a María acercarse, notó su actitud decidida y sus gestos seguros. Era evidente que no solo traía información valiosa, sino que también entendía la magnitud de la situación. Gracias por venir, comenzó ella con una voz calmada. Lo que descubrí podría cambiar la dirección de todo esto. A medida que hablaba, Javier la escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como un estudiante frente a un maestro. María reveló conexiones perturbadoras entre ejecutivos de la industria y ciertas desviaciones financieras que él nunca habría imaginado. Las piezas comenzaban a encajar, pero a medida que la conversación avanzaba, también surgían más preguntas. Era evidente que había capas de corrupción y manipulación,
y que era posible que su propio círculo estuviese implicado. Sin embargo, en medio de esta revelación, Javier sintió una punzada de desconfianza. ¿Cómo puedo estar seguro de que no eres parte de este juego?, inquirió, casi sin pensar. Su instinto de protección emergía con una fuerza renovada. Confía en mí, respondió. He visto demasiado como para quedarme callada. Esta batalla no es solo tuya. También es mía. Esa declaración resonó en el interior de Javier. Era un llamado a romper las cadenas de la soledad empresarial. Si había algo que había aprendido en los últimos días, era la importancia de formar alianzas estratégicas. Las sombras de la traición en su entorno habían moldeado su percepción de la confianza, y cada día le parecía más claro que la transparencia y la colaboración serían sus mejores armas. Con un renovado sentido de propósito, Javier decidió ofrecerle una oportunidad a María. Vamos a reunir al equipo. He tenido éxito porque nunca he dudado en rodearme de las mejores mentes. Tú también debes ser parte de eso. María sonrió, pareciendo comprender que estaba empezando a abrirse a nuevas posibilidades. Pero a medida que se adentraban en la conversación, otro pensamiento oscureció la mente de Javier: ¿qué pasaría si la desconfianza saboteaba incluso este nuevo inicio? Mientras conversaciones llenas de planes y estrategias se tejían entre ellos, Javier sentía que el hilo del destino se volvía más tenso. La búsqueda de la verdad ya no era solo un asunto personal, se había convertido en una misión colectiva. Pero la pregunta permanecía, latente: ¿realmente podía confiar en María y en la información que poseía? Cuando el encuentro concluyó, se despidieron y Javier quedó sumido en sus pensamientos. Mientras regresaba a su oficina, un escalofrío recorrió su columna vertebral. La búsqueda de la verdad había tomado un rumbo inesperado, pero a la vez crucial. La revelación de hoy podría conducirlo a la luz o al abismo. Sin embargo, justo antes de entrar a su edificio, recibió una llamada que lo hizo congelarse. Era un número que no reconocía. Su corazón palpitaba con fuerza al responder. Tienes que escucharme con atención. La revelación que buscas está más cerca de lo que imaginas. La voz era grave y parecía familiar. La incertidumbre se apoderó de él nuevamente. ¿Quién era y qué quería realmente? La voz al otro lado de la línea se mantuvo en silencio por un instante que pareció eterno. Javier sintió como el sudor frío comenzaba a acumularse en su frente. ¿Quién eres?, logró preguntar, tratando de infundir firmeza en su voz, a pesar del tumulto interno que lo invadía. Soy alguien que ha estado observando los movimientos en el campo. Todo lo que has descubierto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Te debo esto, Javier. Tienes que estar preparado, dijo la voz, antes de colgar abruptamente, dejándolo atrapado en un abismo de preguntas sin respuestas. Postergó por un momento su entrada al edificio, aún con el teléfono en mano. Una mezcla de incertidumbre y determinación creció dentro de él. ¿Cómo podía avanzar si estaba atrapado en esta maraña de secretos y sombras? La luz del sol que se filtraba por la entrada parecía burlarse de su confusión. Se esforzó por recuperar la calma, sabiendo que el verdadero poder residía en la acción. Ya en su oficina, Javier se sentó con un nuevo aire de resolución. Lo que había descubierto junto a María era crucial, pero la llamada lo había empujado a un estado de alerta. Su mente empezó a hilar las estrategias que podría implementar. Una reestructuración del equipo era imperativa. Debía rodearse de aquellos en quienes pudiera confiar, pero la pregunta persistía: ¿quiénes eran esos aliados? Tomó un lápiz y comenzó a apuntar. Hizo una lista de sus más cercanos colaboradores, pero la desconfianza se manifestaba como una sombra detrás de cada nombre. Recordó las actitudes interesantes de algunos compañeros, los murmullos y las sonrisas que parecían más calculadas que sinceras. Era claro que era muy susceptible a la manipulación, y eso debía cambiar. Pensó de inmediato en convocar a una reunión de equipo. Quería poner a prueba la lealtad de sus colaboradores más cercanos, pero también su capacidad para responder ante la adversidad. Esa evaluación sería esencial para definir el futuro de su empresa. No podía permitirse perder más tiempo, necesitaba actuar ya. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en su mente: ¿podía confiar completamente en María? La incertidumbre de su alianza lo atormentaba. Pero al mismo tiempo, recordar la chispa de su determinación lo alentaba a seguir adelante. Ella había demostrado ser valiosa en su primer encuentro, y juró que verificaría su autenticidad.
Pero cómo hacerlo sin caer en su propia trampa de desconfianzas y parálisis, la reunión se programó para el día siguiente. Javier se sintió al borde de lo desconocido, donde cada palabra y cada mirada podrían significar una nueva revelación o el colapso total de su mundo empresarial. La duda se transformó en una espada de doble filo que podría cortar tanto por uno como por otro lado. Mientras tanto, Javier decidió llevar a cabo una investigación propia sobre los índices de comportamiento de sus empleados. Utilizaría un enfoque analítico y frío, midiendo cada reacción, cada declaración. Siempre había confiado en su instinto, pero ahora era momento de combinar esa intuición con la lógica. Esa tarde fue un torbellino de actividades. Buscó en sus archivos viejas comunicaciones verbales, correos electrónicos y cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre la integración de confianza o traición. Cada clic del teclado resonaba como un tambor en su cabeza. Una ola de presión creciente lo envolvía con cada nuevo descubrimiento, mientras su mente se obsesionaba con el futuro. Cuando ya se encontraba por concluir su jornada, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Era de María. No olvides tu compromiso. Confía en mí, Javier, tenemos mucho en juego. Esa afirmación dejó un nudo en su estómago. El siguiente día, el momento de la verdad se acercaba. Estaba decidido a enfrentar no solo las incógnitas del entorno laboral, sino también sus propios miedos. La confianza tenía que ser evaluada, despojada de las ilusiones que solían vivir en su mente. En esa sala de reuniones, las tensiones podrían romper el ambiente de trabajo, o tal vez, unificarlo en un propósito común. Mientras Javier se preparaba para el día, una pregunta se apoderó de su mente: ¿qué sucedería si, al final, el verdadero enemigo no estaba fuera de él, sino más cerca de lo que imaginaba? Con un profundo suspiro de resignación y determinación, se dirigió a la oficina. La batalla por la verdad había comenzado, y cada decisión lo acercaría más a un descubrimiento que parecía tangible pero demasiado complejo. La incertidumbre lo acompañaba. En minutos, se enfrentaría a su equipo y a sí mismo, y con cada paso, el aire se cargaba de una tensión abrasadora, presagiando que el tiempo de la revelación estaba más cerca de lo que había anticipado. Javier entró a la sala de reuniones con un nudo en la garganta y el pulso acelerado. La luz fluorescente sobre su cabeza creó un zumbido que le recordaba la presión que sentía desde la noche anterior. Cada uno de sus colegas ya estaba sentado, charlando en un murmullo nervioso. Cuando sus miradas se fijaron en él, se dio cuenta de que en ese instante, estaba no solo al mando, sino frente a un desafío que definía no solo su carrera, sino su propia autoestima. Buenos días a todos. Gracias por venir, comenzó, tratando de proyectar seguridad, aunque su voz temblorosa delataba su nerviosismo. Hoy necesitamos hablar de los cambios que se avecinan en nuestro equipo y, sobre todo, de la confianza que debemos cultivarnos si queremos seguir adelante. Sintió como las miradas se intensificaron y se fue acomodando en su silla, consciente de que cada palabra que diría podría ser un punto de inflexión. Se detuvo brevemente, buscando el coraje que había cultivado durante la noche. Sé que hemos enfrentado desafíos en el último año y quiero que seamos francos unos con otros. Confianza y lealtad son vitales. Estoy aquí porque necesito saber en quiénes puedo confiar. ¿Estamos de acuerdo? La reacción fue mixta. Algunos asintieron rápidamente, otros se miraron entre ellos, sin saber si debían ofrecer su apoyo o levantar una barrera. Javier sintió que esa incertidumbre era un reflejo de lo que había estado sintiendo también. La bruma de la desconfianza opacaba la claridad que había querido establecer. María, pronunció su nombre con un tono firme pero invitador, tú has sido una de las más constantes en este proceso. ¿Podrías compartir tu visión sobre el futuro del equipo y cómo podemos enfrentarlo juntos? Sus ojos se encontraron y Javier no pudo evitar preguntarse si en lo más profundo de su ser, ella era la aliada que estaba buscando o una pieza más en el ajedrez de la incertidumbre. Claro, Javier. Creo que debemos comenzar por sentar bases más sólidas. Debemos ser transparentes sobre nuestros objetivos, alinear esfuerzos y, sobre todo, reconocer que los errores son parte del aprendizaje. La comunicación abierta puede ayudarnos a generar la confianza necesaria, respondió María, mostrándose decidida, pero Javier se dio cuenta de que su propuesta incluía muchos supuestos que podrían ser problemáticos. Mientras escuchaba, su mente comenzó a divagar. Se preguntó si las palabras de María eran genuinas o un intento de manipulación. Esa posibilidad se hizo un eco en su mente, retumbando junto a la voz anónima que había escuchado la noche anterior.
Aumentó la tensión en su pecho, pero supo que no podía dejar que su paranoia lo dominara. Javier buscó entre los rostros de sus colegas algo de apoyo. No olvidaré que la transparencia es clave, pero también necesitamos un plan de acción que nos mantenga unidos en los momentos difíciles. Debemos encontrar maneras de cómo colaborar, sobre todo, siendo críticos, pero constructivos, sugirió, bajando el tono de su voz al final, como si no quisiera dejar huella del desafío implícito. Las miradas de sus colegas mostraron una mezcla de asentimiento y dudas. Integrar un sistema de conteo de comentarios, sugerencias e inquietudes podría ser un buen inicio. Un espacio donde podamos expresar lo que pensamos, sin temor a represalias. La idea tomó impulso, y Javier sintió una oleada de confianza al ver cómo algunos colaboradores comenzaron a escribir y aportar. Sin embargo, mientras validaba las discusiones entre su equipo, una sensación de alerta surgió en su interior. Una inquietante voz interna le advirtió que él mismo debía ser parte del proceso, no solo un líder distante. Debía abrirse, ser vulnerable y aceptar que, si realmente quería cultivar confianza, debía empezar por ser honesto acerca de sus propios temores. La reunión continuó, pero su mente había tomado la delantera. Las palabras se deslizaron nonchalantes, mientras un eje de culpa y responsabilidad crecía en su mente. Tenía que ser más que un mero espectador, debía mostrarse como un compañero en la lucha. Cuando finalmente terminó la reunión, sintió que había acumulado más preguntas que respuestas. Cuando sus colegas abandonaron la sala, Javier permaneció a solas, sumido en sus pensamientos. ¿Era realmente el miedo lo que lo paralizaba, o algo más profundo que le impedía actuar? La voz que había escuchado siguió resonando: tienes que estar preparado. Era una advertencia que se negaba a desvanecerse. Antes de levantarse, un mensaje emergió en su pantalla: los secretos son más poderosos de lo que imaginas. Estaba claro que la reunión había sido solo el primer paso, el verdadero desafío apenas comenzaba. Con el ceño fruncido, Javier tomó aire, consciente de que un nuevo capítulo de su vida profesional estaba a punto de comenzar. Pero, ¿qué sombras se revelarían ahora? Su mano se movió hacia el teléfono, dispuesto a buscar respuestas, sin saber que a esas alturas, la verdad podría ser más aterradora de lo que había anticipado. Javier sentía un escalofrío en la espalda mientras terminó de leer el mensaje. Los secretos son más poderosos de lo que imaginas. Ese aviso críptico lo sumió en una espiral de inquietud. Se levantó y decidió salir de la sala, dando un paso adelante en su búsqueda de claridad. Su mente comenzó a trazar un mapa de posibles acciones. Decidió hablar con María, quien parecía ser la motivadora que el equipo necesitaba. Salió al pasillo y la buscó. Al encontrarla, se sintió un poco más ligero. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó con voz firme. Claro, Javier. ¿Qué ocurre?, respondió María, notando la seriedad en su tono. Quería ser directo. Siento que hemos aprendido mucho hoy, pero hay algo más en lo que necesito tu opinión. Creo que puede haber tensiones ocultas en nuestro equipo. Conflictos que no hemos abordado. ¿Ha notado alguna dinámica que deberíamos considerar? María lo miró, los ojos entrecerrados, como si sopesara las palabras. He sentido cierta fricción entre algunos miembros, pero no sabía si era seguro mencionarlo. Quizá es el momento de poner todas las cartas sobre la mesa, respondió. Su respuesta encendió una chispa dentro de Javier. Quizás no estaba solo en sus preocupaciones. ¿Crees que deberíamos hacer una reunión más informal, donde todos puedan expresar sus preocupaciones sin miedo a represalias? Eso podría funcionar, pero necesitas ser honesto también, Javier. La vulnerabilidad puede ser una poderosa herramienta, sugirió María con un tono comprensivo. Javier lo tomó como un reto. ¿Estaba realmente listo para abrirse? La idea lo asustaba, pero también parecía la clave para crecer. Decidió que debía llevar esa conversación a su grupo. Comenzar a desmantelar la muralla de inseguridad que había entre ellos. Se sentó nuevamente en su escritorio y tomó un profundo respiro antes de redactar un correo a todo el equipo. Lo que antes parecía un sueño estancado se convirtió en una realidad pulsante. Quiero que nos reunamos esta semana en un ambiente más relajado para hablar de nuestros desafíos y expectativas. No seremos los mismos si no lo hacemos, escribió. Pulsó enviar con un ligero temblor en sus manos. Poco después, se sumergió en la realización de su objetivo personal, el desarrollo del liderazgo. Su mente saltó de un tema a otro, analizando cuál sería su próxima estrategia.
sentía que había una necesidad innata de formarse, de adquirir habilidades que le permitieran manejar tanto el aspecto humano como el profesional de su rol. Debo estar preparado, no solo para mi equipo, sino para mí mismo, pensó. Las horas siguieron transcurriendo y la tensión se transformó en determinación. Javier comenzó a investigar sobre liderazgo, habilidades interpersonales y comunicación efectiva. Se suscribió a plataformas de cursos en línea, y en cada brecha de tiempo, absorbía contenido que antes había ignorado. El viaje de formación que había pospuesto estaba comenzando a tomar forma. Al prepararse para dormir esa noche, el rostro de María apareció en su mente. La conversación se repetía sin cesar. De alguna manera, sabía que su sinceridad lo había empujado fuera de su zona de confort. Tengo que estar preparado para enfrentar no solo las dinámicas de equipo, sino también mis propios miedos, reflexionó, sintiendo que los pasos que daba lo llevaban más cerca de la certeza. No podía ignorar que el mensaje todavía lo acechaba. La clave de cualquier secreto podría hallarse en la experiencia de enfrentar lo desconocido. Y, sin embargo, sentía que había algo más en juego. Sería fundamental descubrir no solo qué había detrás de ese mensaje, sino la revelación de los aspectos más oscuros que asediaban su entorno laboral. Esa inquietud no solo mantenía su mente despierta, la llena de una mezcla de emoción y temor. ¿Qué haría falta para desvelar los secretos de su equipo? Mientras la oscuridad envolvía su habitación, Javier concluyó que tendrían que enfrentar juntos sus propias sombras. A la mañana siguiente, su búsqueda de respuestas se volvería más activa y desafiante. La verdad, por fin, podría estar al alcance. Al cerrar los ojos, un pensamiento lo mantuvo alerta. Había llegado el momento de descubrir de qué son capaces las sombras en un entorno que afirma el brillo. La vida de Javier había podido desmoronarse en cualquier momento, sin embargo, la valentía y la claridad de propósito le habían permitido dar forma a una nueva narrativa. Desde aquel encuentro con Valentina y sus diálogos reveladores, su perspectiva sobre el mundo y su lugar en él cambiaron radicalmente. Ahora, más que un simple empresario dispuesto a aferrarse a su legado, se había convertido en un agente de cambio, decidido a tomar las riendas de su destino. Los días siguientes se transformaron en una vorágine de reuniones. Había estructurado un nuevo enfoque en su empresa, fundamentado en la transparencia y la inclusión. Lo que antes se veía como una debilidad, Javier eligió abrazarlo como lo que era, una fortaleza. Convocó a su equipo a un encuentro informal donde cada uno pudo compartir sus inquietudes y sugerencias. Aquella fue una revelación no solo para él, sino también para sus colegas, quienes descubrieron que la vulnerabilidad incentivaba la colaboración. Con cada conversación, la atmósfera en la oficina se fue transformando. No solo se sentía más conectado con su equipo, sino que también comenzó a sentir una nueva confianza en su capacidad para liderar. Además, se comprometió a implementar procedimientos de supervisión que garantizaran la ética en todas las transacciones. Debía hacer las cosas de manera diferente, y así lo haría. María se había convertido en una aliada invaluable. Juntos elaboraron un plan para investigar a fondo todas las actividades sospechosas dentro de la compañía. Al mismo tiempo, Javier se dedicó a su propio desarrollo personal, explorando cursos de liderazgo donde fue capaz de alinear su conocimiento con las habilidades interpersonales que tanto necesitaba. Cada pequeño paso era un signo de crecimiento personal. Lo que antes había sido un camino solitario ahora estaba poblado de aliados que compartían su visión. El gran momento llegó cuando, después de meses de arduo trabajo, Javier organizó una reunión de todos los ejecutivos para abordar los problemas que habían surgido. La tensión era palpable, pero antes de abrir la sesión, decidió ser completamente honesto acerca de las sombras que habían acechado a la empresa. Habló de su propia vulnerabilidad, de cómo había estado ciego al sufrimiento que sus decisiones anteriores habían generado en muchas vidas, incluidas las de personas como Valentina. Con cada palabra, sintió como la energía de la sala cambiaba. Sus colegas reaccionaron con sorpresa pero, sobre todo, con un sentimiento nuevo, la confianza. Preguntas y respuestas fluyeron, y por primera vez en años, Javier no estaba rodeado de temor y desconfianza, más bien estaba construyendo un espacio para conexiones genuinas. El reconocimiento no tardó en llegar. La industria comenzó a notar cambios dentro de la compañía, nuevos estándares de ética fueron implementados, lo que llevó a Javier a recibir invitaciones para hablar sobre su transformación en conferencias y foros. Convertir su experiencia en un ejemplo de superación personal y profesional le trajo un sentido de orgullo genuino, y no era solo por su éxito, sino porque finalmente sentía que su legado era uno que realmente merecía respeto. En un evento posterior, Javier se encontró frente a Valentina nuevamente. Ella,
aún con su sonrisa contagiosa, se había convertido en una defensora de las comunidades vulnerables y ahora dirigía su propia organización sin fines de lucro. Fue entonces cuando él entendió realmente el peso de su encuentro. Sus cambios no solo repercutieron en su vida, sino que también empezaron a influir positivamente en otras. En ese instante, Javier experimentó una satisfacción indescriptible. Había transformado su vida, su empresa, y finalmente entendió lo que significaba el verdadero éxito, ser un líder que utiliza su poder para alzar a los demás. La decisión de cambiar había comenzado con un encuentro, pero terminó por convertirse en su legado. Javier miró a Valentina, y con humildad, expresó su agradecimiento. Su camino ahora estaba claramente trazado, uno donde la ambición y la integridad podían coexistir. Era un nuevo capítulo que comenzaba, uno lleno de promesas para él y todos aquellos a quienes su historia alcanzaría. Ahora, lectores, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas conozcan estas inspiradoras historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para hacer su parte.